que no se utilice al ejército para suplir las incapacidades de gobiernos civiles, aseveró en campaña Andrés Manuel López Obrador al referirse de las tareas de las Fuerzas Armadas, convertidas en policías civiles. Pero su rechazo a la militarización policíaca duró 1 año y medio. Se acabaron los abrazos no balazos. El problema y la realidad de la violencia en este país pudo más que el discurso filosófico de amor y paz que encabezó AMLO durante 17 años. En un país gobernado por la delincuencia organizada, antes llamada por el hoy presidente la mafia del poder y administrada por políticos mediocres, el problema de la violencia lo ha superado todo. Miles de muertos año tras año que se van acumulando en las estadísticas históricas sin rostros. Solo los fríos números. Las Fuerzas Armadas las sacó Felipe Calderón y convirtió un problema local de narcotráfico de algunas zonas en una guerra fratricida y un descomunal baño de sangre. Peña Nieto continuó administrando la guerra y el baño de sangre, pero con López Obrador, la guerra, el odio, los muertos y el baño de sangre serán constitucional. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Después de todo esto de la pandemia, el coronavirus, los muertos, los enfermos, los infectados, las cifras, las rectas, las curvas, el screwball, parece que estuviéramos hablando de béisbol. Pues en medio de todo esto se da el decreto por el cual las Fuerzas Armadas van a hacer labores de patrullaje en las calles. Esto debido a la aprobación de Andrés Manuel López Obrador, una militarización, una parte de todo lo que había dicho Andrés Manuel que no iba a ocurrir en su gobierno. Incluso fue uno de los principales puntos de su campaña para llegar a la presidencia. Más allá de esta militarización o este acuerdo de sacar a los militares, realmente los militares pues nunca han regresado, han estado desde Felipe Calderón, pero decía Andrés Manuel que eran abrazos y no balazos y que hay que arreglar todo de otra manera. Pues ahora estamos viendo que no, que siempre sí va a necesitar el apoyo del ejército y ahora lo hace constitucionalmente. Más allá de todo esto, debemos de enfocarlo a que sí, precisamente Felipe Calderón fue quien inició todo esto, fue quien llevó a este país a un estado de guerra, fue quien impulsó todo lo que ahora conocemos como la guerra contra el narco y todos estos cárteles que ahora pululan por todos lados y toda la violencia que se ha generado. Peña Nieto, por supuesto, que también tuvo hechos totalmente reprobables, Tlatlaya uno de ellos, pero estamos en el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por mucho que se le quiera decir que el PRIAN, que se fueron 80 años, que ellos son los que están moviendo todo esto y quien está en contra de Andrés Manuel López Obrador o quien no está a favor de esto que es la militarización, pues tiene que ver con un encargo de esta forma de pensar del PRIAN y todo esto. Más allá de todo esto tenemos que aterrizar en la actualidad y en lo que Andrés Manuel López Obrador decía antes que pasara todo esto. Vamos a ir a un video muy corto para mostrar qué era la forma en que Andrés Manuel veía esto de la militarización antes de que fuera presidente de la República. Vamos y regresamos. Sin embargo, el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Pues así está, usted acaba de ver los testimonios que quedaron para la historia de Andrés Manuel López Obrador respecto a lo que él opinaba acerca de la militarización
antes de que fuera presidente. Ahora siendo presidente, bueno, pues ya es lo que conocemos a partir del lunes pasado. Para ello, le voy a presentar a mis compañeros y amigos. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México. Se me estaba olvidando tu nombre, Ernesto. Y Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos y a seguirse cuidando. Traigo migraña setentera, por eso. Pues yo creo, por eso me confundes. Bueno, pues les digo, el lunes pasado se dio un decreto que se ordena a la Fuerza Armada Permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolle su estructura. Ese es el primero. El tercer párrafo dice, o el tercer punto: en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, las Fuerzas Armadas Permanentes se regirán en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos. En el transitorios dice, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, que esto fue el 27 de marzo de 2024. Pero el lunes pasado fue cuando recibimos esta nueva forma de vigilar al país. Alejandro, pues todo aquello que había dicho Andrés Manuel en relación a esto de el presidente Juárez, la república civilista, no militar, los problemas que puede uno tener teniendo a los militares afuera porque no están hechos para esto de patrullar, y todo eso que dijo ahora se convierte pues nada más en un recuerdo. Sí, mira, creo yo que el discurso del presidente, aquel Andrés Manuel López Obrador que conocimos cuando va en campaña, pues le ha valido al presidente lo que el viento a Juárez, ¿no? Porque en esta materia de la incorporación del ejército a tareas de seguridad pública, recordemos que el primer paso fue la implementación de la Guardia Nacional, con elementos castrenses, la mayoría, y que acabó siendo o sigue siendo todavía un rotundo fracaso en cuanto a contención del delito, con 35,000 homicidios dolosos en el 2019, un poquito más, y la tendencia en el 2020 va similar al año anterior. Creo yo que el ejército, llámese Guardia Nacional o llámese Fuerzas Armadas, o como llamen, Marina, no está siendo la solución contra la inseguridad pública en México. Y no está dando ese gran resultado que se esperaba, porque la delincuencia organizada no lo está respetando. Y tan no lo está respetando que seguimos viendo hechos violentos de alto impacto en todo el territorio nacional. Para dar una idea nada más de la experiencia particular, en Sinaloa, en 48 horas, del viernes por la tarde al domingo por la tarde, se cometieron 16 homicidios dolosos con 2 hechos de alto impacto. Uno que fue ese triple homicidio, donde se supone que uno de los muertos es el famoso narcosicario chino Antrax, y otro es la toma del poblado El Tepuche por parte de grupos armados ayer por la tarde, donde se llevan a un comandante y a un civil, un comandante de la policía y a un civil. Comandante investigador. Investigador, sí, un policía de alto rango, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en estos días donde tuvimos la atención puesta en la pandemia de coronavirus de febrero para acá? Que siguieron ocurriendo hechos de violencia de alto impacto, el índice de homicidios dolosos siguió incrementándose, pero la atención de nosotros ciudadanos estuvo puesta en todo el país en el asunto del coronavirus. Y en ese contexto, López Obrador toma la decisión de extender el patrullaje o la presencia militar en tareas de seguridad pública hasta el 2024,
o sea, unos meses antes de dejar el cargo de presidente de la República. Y dándole más poder todavía al ejército, ¿no? Sí. Ya le dio los hospitales, ya le dio los aeropuertos. Y volviendo al absurdo de querer subordinar el ejército ahora a la Guardia Nacional, cuando no pudo subordinar la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces siento que es una secuencia de absurdos, de desabruptos, que para nada son una estrategia nacional, una estrategia muy sólida contra la delincuencia organizada o la consuetudinaria en México. Porque en este aspecto, Ernesto, dice Alejandro, en un fin de semana, una cantidad de muertos como la cifra que maneja, estos dos hechos de alto impacto, el chino Antrak, que se escapa en una prisión allá en Estados Unidos. Domiciliaria. Y esto, una prisión domiciliaria, y esto le da la vuelta al mundo, ¿no? Al menos en esta información y todo esto, pone otra vez a Sinaloa en focos rojos. Llega aquí, no dura una semana y lo asesinan junto con una hermana y un cuñado, y parece que el cuñado también es hermano de un político y todo eso. O sea, vemos que pues sí hay que traer cubrebocas por la infección esta, pero que también hay que traer chaleco antibalas porque hay más muertos por la violencia que por el coronavirus. Mira, Bernardino, cuando me propusiste el tema se me hizo muy interesante y controversial y me llené de datos, consulté abogados, consulté leyes, consulté cuestiones históricas, y quiero dividir mi participación y tratar de acomodarla a los discursos de ustedes en tres fases. La primera, hacer una especie de reseña de datos históricos. La segunda, las posturas políticas de las partes y de la cuestión legal. Y la tercera, una propuesta personal de qué pudiera evolucionar, cómo pudiera evolucionar esto para mejorar. Empezamos con lo de la cuestión histórica. Recordemos, y tú tienes razón cuando dices que el ejército no se ha salido de las calles. En el 78, la Operación Cóndor. En 1985, otra operación muy importante de los militares para acabar con el narcotráfico, bueno, que no lo acabaron. Desde el 68 en el 85, sí, estamos hablando del Rancho del Búfalo. Las implicaciones en 1998 del general Gutiérrez Rebollo. Y del año 2007 para acá, la guerra contra el narco. Si vemos, México tenía alrededor de entre 8 y 12 mil homicidios aproximadamente desde los años 90 hasta la época de Vicente Fox, los cuales se incrementaron en gran medida, explotaron en la época de Felipe Calderón la guerra contra el narco, llegaron a un límite de 27.199 en el año 2012, bajaron con Peña Nieto a 26.000 en el 2012, a 24.000 así, y luego en el 2017 31.174, volvieron a aumentar 33.341 en el 2018 y alcanzaron un pico el año pasado de 35.588, o sea, estamos cerca de los 36.000 homicidios. Quizás este año vaya a disminuir un poco porque también el crimen organizado se ha contenido un poco por la pandemia, un poco. No sabemos cómo vaya a reaccionar después. Si nos ponemos a ver las cifras del ejército, dice que en este 2020 tiene 198.440 efectivos, casi 200.000. Y la Marina, 68.208 efectivos. La Guardia Nacional reconoce abiertamente que tiene 58.000 efectivos, pero hay 500.000 efectivos de policías estatales y municipales y ministeriales que no pertenecen a la federación. Acordémonos que antes de la Guardia Nacional estaba la Policía Federal Mexicana, que fue del año 2009 al 19, y antes la Policía Federal Preventiva del 99 al 2009, y antes de eso era la Policía Federal de Caminos, que desde el año 31 hasta el 99 fue la que manejó los asuntos federales como policías. Y luego estaba el Ministerio Federal, que era la antigua Policía Judicial Federal, que empezó, fíjate, desde la época de Porfirio Díaz en el año 1908 hasta el 2002, luego la famosa AFI, Agencia Federal de Investigación, aquellos encapuchados del año 2001 al 2012, y luego la Policía Federal Ministerial de 2012 al 2019, que se extinguió para darle paso, fusionaron las policías en la Guardia Nacional. ¿Qué vemos? Que pasan los gobiernos desde Cedillo, Vicente Fox, está Felipe Calderón, Peña Nieto y ahora Andrés Manuel. Te puedo ahorita que dices, sí, que vemos que se agarran, que hacen instituciones, desintegran instituciones, innovan instituciones, quitan instituciones, improvisan instituciones, desimprovisan instituciones, y a esto de la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad
no se le ve todavía pies ni cabeza. Ahí vemos todo este esquema de policías, de organismos y todo esto para, en teoría, defender al ciudadano. Pero yo no creo que exista un modelo de policías que pueda con el paquete, cuando la politiquería siempre se dobla o se tuerce hacia lo que es la corrupción y la impunidad. Mientras haya corrupción e impunidad, y no es, por supuesto, el lema de la 4T manejada como la medicina para todo lo que nos podamos equivocar, ¿no? Estoy hablando de una realidad. Mientras exista todo esto de la corrupción y la impunidad, no hay modelo. Habla del ejército, cómo ha entrado. Todos están dentro de las miras de las nóminas del narco. Sí, ¿qué vemos? Vemos que los muertos siguen cayendo en la calle, vemos que hay miles de huérfanos, de viudas, vemos que entre la guerra contra el crimen organizado, ahí están cayendo muchos inocentes, niños entre ellos. ¿Qué vemos? Que el crimen organizado trata de instalar y va avanzando en instalar un estado paralelo, y que sale en la pandemia, todas las organizaciones salen a repartir despensas, nadie los detecta, nadie los detiene, nadie les llama la atención. ¿Qué vemos? Vemos que el presidente no tiene en sí, no la ha presentado todavía a casi año y medio ya de estar en el gobierno, una estrategia propia de seguridad pública. Sí plantea retazos según se le viene la crisis en materia de violencia, pero no tiene un programa integral todavía, más allá del ejército. ¿Qué está haciendo para recuperar la función policíaca como en la tarea preventiva o la tarea de combate a la delincuencia? ¿Qué está haciendo en ese aspecto? Las policías están abandonadas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Guardia Nacional, tenemos al ejército. Entonces lo que estamos viendo es un país que se está acostumbrando a contar a los muertos, a sufrir las consecuencias y a exigirle poco al gobierno ya en materia de seguridad pública. Y ahora tenemos un país que está justificando la masacre, la barbarie cotidiana actual con las deficiencias del pasado que sí existieron, pero estamos en un gobierno que es actual. El gobierno presente es el de López Obrador, es el que ofreció durante 2 campañas políticas soluciones al problema de la seguridad pública. ¿Y dónde están las soluciones? Ya deben de estar llegando en estos momentos y no las vemos. Alejandro, eso es lo que vemos. Y lo que podemos diagnosticar en esto que estás diciendo es, por ejemplo, Andrés Manuel llega diciéndole a la población todos los defectos y todo lo que no hicieron los otros gobiernos, y él convence a la población diciendo, eso que no hicieron es lo que yo sí voy a hacer. Ahorita ya está en la presidencia y en lugar de hacer lo que dijo que iba a hacer, regresa a cuestionar los otros gobiernos y a limpiar todas sus formas de no hacer las cosas, echándole la culpa a los otros gobiernos. Sí, el manejo de la seguridad pública es otro manejo desafortunado de tantos que tenemos, el manejo de combate a la corrupción, mientras se está descubriendo que uno de sus funcionarios de confianza, a través de la familia y sus negocios, el problema del manejo de la salud pública, tras desbaratar el Seguro Popular, crean el INSABI los encuentra prácticamente en cero con esta pandemia de coronavirus. Entonces, estamos viendo muchas inexperiencias, muchas improvisaciones. Pues la verdad que a mí todavía me llama la atención que un amplio segmento de los mexicanos se nos eche a la yugular a quienes criticamos todo esto. Siendo que antes nos aplaudían mucho que criticáramos a Peña Nieto, que criticáramos a Fox, que la guerra contra Calderón. ¿Cuánto la criticamos la guerra contra el narco de Calderón? Eso que dices, Alejandro, nada más para comentarle al público, ¿no? Cuando dice, ¿y por qué antes no critican? No sé, mi amigo, no sé por qué antes tú no veías los programas, no sé por qué no opinabas. Quiero certificar que esta mesa ha estado en contra de la militarización y de la guerra contra el narco desde hace 4 o 5 años que se fundó. Y lo hemos criticado ampliamente muchas veces. Y en gobiernos totalmente más peligrosos que el que ahorita está.
Sí, pero la alternativa, Bernardino, es la misma militarización. Mira, aquí tengo las frases de Ricardo Anaya durante la campaña del 2018. Imposible retirar de las calles al ejército y a la marina. O sea, los mismos panistas, que eran los que proponían abiertamente en contra de la estrategia de López Obrador de quitar al ejército de las calles, de sacarlo, ellos eran los que proponían de mantenerlo ahorita, ahora son los que ellos claman por esa desmilitarización que ellos propusieron. Deberían de estar felices y deberían de estar aplaudiendo, ¿no? De acuerdo a su criterio, y ahora dicen que lo van a impugnar. Yo, fuera de todas estas rencillas políticas que traen esto, aquí tengo la palabra atrinchero, yo me trinchero en lo que hemos sostenido en esta mesa, que no es mediante una política de militarización donde vamos a llegar a una paz duradera. El mismo Andrés Manuel López Obrador, en el video que observamos hace rato, ampliándolo un poquito, habla de que se debe de fortalecer la inteligencia en las instituciones de seguridad y que se debe de atender las causas de la seguridad desde su origen, o sea, más educación, mejores ingresos, fortalecimiento de los valores, eso es a largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Qué Fíjate, político quiere trabajar a largo plazo? Exactamente. Luego después vemos, por ejemplo, frases el lado contrario de Marco Cortés, donde el 20 de octubre del 19 del año pasado, después del Culucanazo, dijo: yo me hubiera atrincherado. Yo me hubiera atrincherado con el ejército ahí. O sea, quiere más combate, quiere más muertos, quiere más sangre. Y sigue hablando, dice, se está claudicando a combatir a la delincuencia y la delincuencia se está expandiendo y eso manda un mensaje de debilidad del Estado frente a la delincuencia. Hay que fortalecer al Estado. Entonces, ¿qué procuraba Marco Cortés hace unos cuantos meses? Que el ejército entrara, que hubiera una verdadera fuerza que combatiera el narcotráfico. Marco Cortés ahorita, el Partido de Acción Nacional, que es la extrema derecha, ahora dicen, vamos contra la militarización del Estado, cuando hace 7 meses estaban clamando, implorando por ella. Entonces estamos hablando de un mundo al revés. Yo tengo ciertas reservas en lo personal. De un mundo al revés, pero de un mundo aquí en México, o de unos políticos y gobernantes, que lo que menos le interesa es el bienestar del pueblo. O sea, lo que tú estás diciendo es exactamente eso. O sea, sí. El PAN, totalmente noqueado políticamente, sí. Hizo barbaries, hizo lo que quiso. Sí. Y la sigue haciendo porque no son alternativas. Así es. El PRI igual. El detalle es que lo que nos había dicho Andrés Manuel de ese cambio, de esa transformación, sí. No está pasando. Y no es debido a los problemas con el PAN o el PRI. Eso no tiene nada que hacer ya ahorita políticamente hablando. Quiero abonar que hay muchas organizaciones civiles mexicanas a nivel que están en todo el país, que están un poco todavía preocupadas por las palabras en ese decreto de 5 puntos, las palabras extraordinaria, fiscalizada, subordinada, complementaria, y que se cita mucho el artículo 21 de la Constitución de la Guardia Nacional, en el cual se amparó legalmente lo que ya existía, que el ejército estuviera en las calles, porque aquí en Culiacán nunca se ha metido, ni en Sinaloa. Pero hay algo que no hemos contemplado, el artículo, y esto me lo dijo un abogado constitucionalista porque estuve asesorándome días antes que tú me propusiste el tema, el artículo 129 de la Constitución. Lo leo a la letra, lo leo textual. Dice: en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que la que tenga exacta conexión con la disciplina militar. También las instituciones de seguridad serán de carácter civil. Sí. El espíritu de este artículo de la Constitución, Alejandro, es que los militares no estuvieran fuera de los cuarteles en época donde no hubiera guerra. Y ese es el espíritu, puede interpretarse de muchas maneras. Y ese amplio rasgo de interpretación puede llevar a amparos federales y a generar tesis muy importantes. Y quién sabe si estos decretos, en algún momento dado, la Suprema Corte de Justicia puede llegar a una tesis de que pueden ser contradictorios a este artículo constitucional. Eso que dice amparos por la ley, como la maneja el presidente y la manejan todos como quieren. Pues hay amparos del aeropuerto de Santa Lucía, hay amparos por la refinería, hay amparos por el Tren Maya, o sea, hay amparos por todo, porque nadie nos ponemos de acuerdo aquí políticamente. Mira, es que esto va más allá del marco constitucional o del Estado de Derecho general, porque yo lo que veo es como una
táctica, estrategia de la delincuencia organizada por mimetizarse o por colocarse al mismo nivel o un poquito más arriba que el Estado mexicano. Y lo estamos viendo, que ya no es una cuestión de seguridad pública o de seguridad nacional, sino es una cuestión 100% política. ¿Y gobernabilidad? ¿Por qué? Porque el narco insiste en querer hacer creerle a los mexicanos que tiene el amparo del actual gobierno, el que saluda a la mamá de un capo, el que permite la ruta de escape de un narcotraficante, el que hace que los narcos tengan sus propios programas sociales, el que tolera en Sinaloa, por ejemplo, que un poblado tan cerca de la capital del estado, que ya ha tenido varias agresiones sistemáticas, no esté protegido por la Guardia Nacional y que los malandines entran y salgan y hacen, se llevan y quitan cuando quieran. Entonces creo yo que esto es una muestra de debilidad institucional más que una decisión ya de seguridad pública. Como punto final, Alejandro, por favor. Como punto final, el narco está capitalizando la debilidad institucional en México para intentar, y no creo que el presidente llegue a hacerlo y a seguirles el juego, para capitalizar la debilidad institucional. Quiere hacer creer que está al mismo nivel o un poquito más arriba que el nivel del presidente de la República. ¿Esto de la militarización le viene bien o le viene mal al narco? Al narco le viene como anillo al dedo. Yo creo que Andrés Manuel tiene el sartén por el mango. Me decía un abogado que no hay malos tropas, sino malos comandantes. Estamos hablando del ejército. México, aparte de este artículo 129 constitucional, está supeditado a tratados internacionales. Yo creo que tiene una oportunidad Andrés Manuel de este decreto poderlo ampliar. Ya en última instancia, si él dice, si el Gabinete de Seguridad considera, así como punto final, que se tiene que tener el ejército para brindarnos seguridad, hacerlo mediante un consenso más amplio. Segundo, especificar y fortalecer el sistema de transparencia y rendición de cuentas de este tipo de actividades, pero no interno, sobre todo externo. Tercero, aplicar exámenes de control de confianza a los militares que vayan a cooperar o coadyuvar o estar subordinados o cuestión complementaria en este sistema de control de seguridad. Cuarto, crear un organismo ciudadano con organizaciones civiles, nacionales e internacionales que sean garantes y que vayan monitoreando qué ocurre esto. Quinto, tribunales civiles para los delitos militares comunes, o sea, que los militares que infrinjan esto no se vayan a los tribunales militares, sino sean juzgados por los tribunales civiles. Sexto, capacitación en el sistema penal y más en la cuestión de los derechos humanos. Y como último, que se logre un consenso con organizaciones y con diferentes entes de seguridad donde se pueda ir evaluando esto a un año, a ver si funciona o no. O sea, no hacer un decreto a 4 años, hacer un decreto a 1 año y ver funcionó o no funcionó. Y si no funcionó, buscar otra estrategia y sacar al ejército de las calles y buscar una alternativa. Ya como para terminar, y vuelvo a redundar lo que ya les había dicho, el mismo Andrés Manuel, y coincido con él, esto se va a acabar cuando se dedique inteligencia a la seguridad, inteligencia a las instituciones de seguridad para hacer ataques quirúrgicos y no andar oprimiendo a la población y atacar de raíz este problema con educación, con fortalecimiento de valores y con una mejor economía. Estamos llegando al final de este programa. Yo creo, y no nada más creo, sino estoy seguro que en el modelo de gobierno que hay en este momento, no hay institución que no sea corrompida por el dinero del narcotráfico. Y me despediría de ustedes con la frase que dice Andrés Manuel López Obrador, que no se utilice, a las Fuerzas Armadas, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Gracias, nos vemos en un siguiente reporte. Hasta entonces. Hasta luego. Hasta siempre.